Bueno, hola chicos, ¿cómo va? En este video les voy a volver a explicar el teorema de Pitágoras, les voy a explicar lo de los ángulos internos del triángulo y también cómo calcular el perímetro y área. Bueno, como tenemos acá en la fórmula, el teorema de Pitágoras dice que la sumatoria del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Los catetos son estos lados del triángulo, que lo tenemos identificado con letra A y con letra B, y la hipotenusa es este lado que tenemos acá. La hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo, más grande. Bueno, lo tenemos identificado con la letra C. Lo que tienen que hacer ustedes para aplicar el teorema de Pitágoras es identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa, y después reemplazar en la fórmula. Acá tenemos un ejemplo en donde, bueno, yo ya les había puesto la letra, pero bueno, vamos a borrarlo, no pasa nada. Lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos el triángulo así, es marcar cuál es A, cuál es B y cuál sería C. Llamar A o B a cualquiera de estos es lo mismo. Siempre tenemos que identificar primero la hipotenusa. La llamamos C, a este cateto lo podemos llamar A y a este otro cateto lo podemos llamar B. Entonces, una vez que tenemos identificado A, B y C, reemplazamos en la fórmula. El valor de A lo elevamos al cuadrado. En lugar de poner A, ponemos 9 más el valor de B lo elevamos al cuadrado. En lugar de poner B, vamos a poner 6. No se olviden que siempre va al cuadrado. Todo esto va a ser igual al valor de C al cuadrado. C no sabemos cuánto vale, que es X, entonces en lugar de la C ponemos X al cuadrado. Bueno, lo primero que hacemos es resolver las potencias. 9 al cuadrado, 9 por 9, 81, más 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Todo esto es igual a x cuadrado. Bueno, como ustedes se pueden ver, tenemos una ecuación en donde tenemos que despejar la x. Primero sumamos esto. Hacemos 81, ya el resultado. Acá ponemos 117. Todo esto es igual a x cuadrado. Y bueno, y como tenemos acá la x, la tenemos que despejar. Esta potencia que está afectando a la x la vamos a pasar al otro lado con la operación contraria. La operación contraria de la potencia es la raíz. O sea que tenemos que calcular la raíz cuadrada de 117. Y ahí tendríamos el valor de x. Entonces nuestra x valdría 10,8. Y ahí ya averiguamos el lado que nos faltaba. Ya tenemos los tres lados del triángulo. La hipotenusa mide 10,8. ¿Qué nos está faltando? El ángulo, que yo les pedía calcular el ángulo, y después, en el último ejercicio, calcular perímetro y área. Los ángulos internos de un triángulo, la sumatoria de este ángulo, más este ángulo, dan 180. Pero, como este ángulo que tenemos acá es 90, y siempre va a ser 90, nos vamos a centrar en estos dos ángulos. Si los tres suman 180 y este que es 90 no lo vamos a usar, a 180 le restamos 90, sería que el ángulo este más este ángulo deberían entre los dos sumar 90, ¿no? Entonces, cuando tenemos que calcular o el ángulo A o el ángulo B, es lo que nos va a faltar para llegar a 90. En este caso ya tenemos un ángulo, el ángulo alfa ya lo tenemos, faltaría calcular el ángulo beta. ¿Cómo lo calculamos? Despejando, fíjense. El ángulo alfa ya lo tenemos, 29. Más el ángulo beta, que es el que tenemos que averiguar. Todo esto me tiene que dar 90. ¿Qué hacemos? Despejamos el ángulo beta. El 29, que está acá sumando, lo pasamos para el otro lado restando. 90 menos 29. O sea que nuestro ángulo beta es 51 grados. Ahí ya sacan el ángulo, ¿ven? Es fácil. Si yo, por ejemplo, les digo el ángulo alfa mide 70, el ángulo beta es lo que nos falta para llegar a 90. Sería 20. Por ejemplo, si yo les digo que el ángulo beta mide 15 grados, el ángulo alfa sería 75, lo que nos falta para llegar a 90, ¿no? Y así es como tienen que calcular el ángulo que falta. Y después les pide perímetro.
El perímetro de una figura geométrica es la sumatoria de los lados. Este lado más este lado más este lado. O sea que el perímetro de este triángulo sería 6 más 9 más 10,8. El perímetro de nuestra figura sería 6 más 9, 15 más 10,8, 25,8. Y bueno, yo me olvidé de poner la unidad. Si son metros, van a ser metros. Si son centímetros, van a poner centímetros. Respetando siempre la unidad que sea. Y por último, yo les había pedido calcular también el área. El área de un triángulo es el área que cubre el triángulo, sería lo de adentro. Cada figura geométrica tiene una fórmula distinta para calcular el área. La del triángulo es, para calcular el área de un triángulo, la fórmula es base por altura, si vamos a poner base por altura dividido 2. La base del triángulo mide 9. Multiplicamos por la altura de este triángulo, que es 6, dividido 2. 6 por 9, 54, dividido 2, y eso nos da 27. Y lo mismo, ¿no? Yo me olvidé de poner las unidades. Si son metros, metro por metro es metro cuadrado. O sea que el resultado del área siempre nos da en unidades cuadradas. Metros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados. Bueno, seguimos con el ejemplo número 2, en donde yo acá arriba le anoté todas las fórmulas que vamos a usar. La del teorema de Pitágoras, la fórmula para sacar los ángulos, el área del triángulo, que es base por altura sobre 2, que ustedes, si bien cuando lo resuelven, lo que tienen que multiplicar acá arriba son los catetos. Un cateto por el otro cateto y lo dividen por 2. Y después acá el perímetro, que el perímetro es la sumatoria de los lados. Bueno, lo mismo, para calcular el lado que falta y aplicar el teorema de Pitágoras, identificamos la hipotenusa, primero, recuerden que es la diagonal, el lado más grande, es la C, y después los catetos. Este podría ser el cateto A y a este llamamos cateto B. Una vez identificados los tres datos, vamos a reemplazar en la fórmula. ¿En qué fórmula? En esta. A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. En lugar de poner A, ponemos lo que vale A. 7,4 al cuadrado más. En lugar de poner B, le ponemos la X al cuadrado. Y en lugar de poner C, lo que vale la C, 12,5 al cuadrado. Recuerden que está todo elevado al cuadrado. Una vez que hicimos eso, resolvemos las potencias de los números, ¿no? Porque esta no se puede. 7,4 al cuadrado es 54,76. La X al cuadrado queda como está porque no podemos hacer nada. Y 12,5 al cuadrado es 156,25. Ahí está. Bueno, y acá tenemos una ecuación. La idea es dejarla a la X sola. Entonces, este 54,76 que está de este lado sumando, lo vamos a pasar para este lado restando. Y nos va a quedar solamente la X cuadrada acá. Y acá tenemos 156,25 menos 54,76. Vamos a poner acá. El resultado de esta resta me va a dar 102,49. Y después resolvemos como en el ejercicio anterior, como en el ejemplo anterior. Esta potencia que está afectando a la X la vamos a pasar para el otro lado como raíz. Lo sigo acá porque ahí ya no me entra. La X va a ser la raíz cuadrada de 102,49. El lado que nos falta mide entonces 10,07. 10,07. Bien. Listo. No les puse. Vamos a suponer que este ángulo mide 62 grados. Nos faltaría averiguar este ángulo. Vamos a llamarlo alfa. Lo del ángulo, como les dije yo, era lo que nos falta para llegar a 90. Si tenemos que calcular el ángulo alfa, vamos a hacer 90 menos el ángulo que tenemos.
62. Alfa es igual a 28 grados. Bien, ya tenemos el ángulo, ya tenemos los tres lados. Nos faltaría calcular el perímetro, que el perímetro dijimos que es la suma de los lados. Tenemos que sumar 7,4 más 12,5 más 10,07. 7, 9, 9. Sería 29,97. De vuelta me olvidé de poner la unidad. Vamos a suponer que son centímetros. Sería 29,97 centímetros. Ahí tenemos el perímetro. Y por último nos faltaría calcular el área. Vamos a calcular acá el área. Para no borrar, el área era base por altura sobre 2. Bueno, como les estaba diciendo, me falta calcular el área. El área es base por altura dividido 2. Pero recuerden que yo les dije que la base y la altura son los catetos. Entonces tenemos que multiplicar 7,4 por 10,07 y a eso dividirlo por 2. Bueno, el resultado de esto sería el valor del área. Ahora no tengo la calculadora, no se los puedo sacar, pero lo pueden resolver ustedes tranquilamente. Bueno, espero que lo hayan entendido y cualquier duda que tienen, saben que me mandan WhatsApp, me pueden mandar WhatsApp con las fotos y yo los voy a ayudar. Bueno, listo.